El día de hoy vamos a hablarles de la electricidad estática y los rayos. La electricidad estática es el fenómeno que nosotros tenemos en nuestra casa, usualmente cuando estamos en alfombra, vamos a poner ese ejemplo, y caminamos haciendo un proceso de frotación con las alfombras y cuando pasamos o tropezamos con algún elemento metálico sentimos un chasquido o sentimos un pequeño malestar que no es peligroso, pero que sí nos causa una sensación desagradable. Esa es la electricidad estática. Y los rayos pues, producen con efectos lumínicos y de sonido cuando hay lluvias fuertes, los podemos apreciar y lo sentimos y nos impresionan porque son una actividad de la naturaleza bastante fuerte. El sonido a veces son muy fuertes, sobre todo cuando caen bien cerca. ¿Qué tienen en común estos dos elementos o estas dos situaciones de la naturaleza? Ese es el objetivo de este video, para que nosotros entendamos de qué se trata, ¿ok? Por lo pronto le pido que se suscriban a mi canal Yo Quiero Ser Electricista, activen la campana de notificaciones y comenten el video, ¿ok? Bien, estamos en un mundo material, en un universo material, cuyas partículas elementales de ese universo son las moléculas y los átomos. Ese mundo material, del cual formamos parte, está regido por 4 fuerzas elementales que son la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. La gravedad y la fuerza electromagnética actúan a nivel macro, actúan sobre los objetos y cosas grandes, y la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte actúan sobre las partículas elementales directamente. ¿Ok? Bien, cada fuerza nuclear, cada fuerza tiene, o cada interacción elemental, tiene una partícula bosónica que lo rige. Por ejemplo, aquí tenemos que el fotón rige al electromagnetismo, la interacción débil se rigen por el bosón Z y el bosón W, y el gluón rige la interacción fuerte. Fíjense, este tema del modelo de partículas elementales nosotros lo tenemos en un video que yo les recomiendo que lo vean. No es el alcance de ahora que nos pongamos a hablar específicamente de esto, pero es conveniente que lo conozcan porque el electromagnetismo es lo que rige fundamentalmente los principios de electricidad. Entonces, y que rige, por supuesto, lo que se refiere al tema que estamos tocando actualmente. Bien, el otro, además de las fuerzas que vimos, el otro tema que tenemos que tener claro es lo que es carga eléctrica. La carga eléctrica está concentrada en los protones y los electrones. ¿Okay? Las cargas del mismo signo se repelen. Fíjense, las cargas negativas se repelen, las cargas positivas se repelen y cargas diferentes se atraen. Ese es un principio que tienen las cargas eléctricas, ¿ok? Y las que están cargadas eléctricamente son los protones y los electrones. Los materiales o todos los elementos de la naturaleza tienen una carga eléctrica neutra. Eso es lo común. Quiere decir que la suma de las cargas de sus protones y electrones da 0. Y por eso los materiales están en condiciones normalmente con carga eléctrica neutra. Hay un principio también que debemos conocer, que es el principio de afinidad, ¿no? El principio de afinidad en la cual hay átomos con tendencia a adquirir cargas negativas y hay átomos con tendencia a ceder las cargas negativas. Entonces, esos átomos son la partícula elemental de cada uno de los elementos de la naturaleza. Entonces, siendo eso así, como por ejemplo tenemos que átomos con tendencia o materiales con tendencia positiva está el agua, la piel humana, la lana, el pelo o el cuero tienen tendencia a adquirir cargas negativas. ¿Okay?
Y con tendencia neutra tenemos el algodón, el papel y la madera. Esos materiales no tienen tendencia a agarrar carga. Y los otros son, los que tienen tendencia negativa son la goma, el poliéster y el teflón. Entonces ese es el principio de afinidad. El otro tema que queremos hablar es las causas que producen la estática, la electricidad estática. ¿Qué causas son? Hay varias, ¿no? El primero es a través de, por contacto, con un efecto que se llama efecto triboeléctrico. Tribo proviene de la palabra frotar, ¿okay? Cuando dos superficies se frotan una con la otra y si alguna de ellas tiene afinidad positiva y la otra tiene afinidad negativa, pues se produce el efecto completamente lógico de que va a haber transferencia de electrones de valencia, se llaman eso, los que son unos electrones que tienen tendencia a romperse o a pasar de un material a otro. Esos electrones están en una zona de el átomo, en las partes exteriores del átomo. Vamos a hablar en esos términos, en los cuales ellos tienen tendencia a salir y a pasar y a compartirse de un elemento a otro en los materiales. El otro efecto que causa la estática es la presión, por presión o tensión mecánica. Ese efecto se llama piezoelectricidad. Tiene aplicaciones para detectar vibraciones y en sonidos, como es el caso, por ejemplo, de una turbina que se coloca un detector de vibraciones para asegurarse de que dispare o proteja al equipo cuando la vibración se incremente. Ese material que se le coloca para detectar las vibraciones es un material que actúa por presión o tensión mecánica, por piezoelectricidad. También se utiliza en sonido para detectar las diferencias que hay entre las notas graves y las notas agudas en una pieza musical o en cualquier equipo de sonido. Para el efecto, otra causa de la estática también es la temperatura. Eso se llama piroelectricidad y se utiliza mayormente, un ejemplo, hay muchas aplicaciones, pero la más común y que las tenemos incluso hasta en nuestra casa es en los detectores de incendio. Cuando haya un cambio en la temperatura, hay materiales que cuando cambian la temperatura, pues cambian la polaridad eléctrica que ellos tienen. El otro que causa la estática es un objeto cargado cercano. Cuando tenemos, por ejemplo, un imán cerca o cuando hay un conductor eléctrico. Usted sabe que los conductores eléctricos producen a su alrededor un campo magnético o un campo eléctrico. Se producen las dos, cualquiera de las dos cosas, y ese campo eléctrico o campo magnético puede causar estática en los elementos que estén cercanos. Bien, eso es en cuanto a la electricidad estática. En cuanto a los rayos, en mi país hay una zona que queda hacia el oeste del país. Les recuerdo que yo soy venezolano y en el Zulia, que es un estado que está vecino con Colombia, con nuestro vecino Colombia, hay un sector que se llama Catatumbo. Ese es el sector del mundo que mayor cantidad de rayos caen. Les podemos decir que caen miles de rayos por día. Es impresionante. Yo no he tenido la oportunidad de conocerlo, de conocer ese sitio, pero he leído que es uno de los que tiene ese récord, pues, de ser el país la zona donde caen más rayos. ¿Cómo se produce el rayo? El rayo se produce
porque las nubes se van cargando por frotación de las moléculas o de las gotas de agua dentro de la nube. Esa frotación produce que las nubes se vayan cargando negativamente, y esa carga o esa cantidad de electricidad va creciendo por el volumen tan grande de agua que hay, y cuando se superan los 30 kilovoltios por centímetro cuadrado, todo depende, además de paso está el ambiente, está bastante húmedo porque hay lluvia, entonces eso hace que se rompa o se supere o se pase el nivel de aislamiento que tiene el aire propiamente, y se produce una disrupción eléctrica que hace un paso de electricidad desde que conecta la Tierra con la nube, y eso es lo que produce el rayo. Es un fenómeno de verdad muy fuerte, y ese rayo pues produce un sonido cuando está rasgando el aire que es impresionante. Se están ahora estudiando técnicas para aprovechar esa energía, pero es bastante complicado ese tema. ¿Okay? Entonces, como ven, la relación que hay allí es que en el caso de, digamos, de la electricidad estática, pues los valores son pequeños, los valores de corriente y los valores de voltaje son pequeños, pero se producen precisamente por lo mismo, porque el aire la capacidad de aislamiento que tiene el aire se rompe y hace que pase la electricidad. En el caso de los rayos, pues a una magnitud grande, y en el caso de la estática, a magnitudes pequeñas. Eso es más o menos el esquema. Todo producido por fenómenos electromagnéticos. Por último, quería decirles que la electricidad estática pues no entraña ningún peligro físico para nosotros, generalmente, salvo el pequeño sustico que podamos sentir. Pero la electricidad estática produce severos daños a los equipos electrónicos. Esa cantidad de voltios que pasen cuando nosotros tocamos una computadora, por ejemplo, puede dañar cualquiera de los dispositivos electrónicos. Puede dañar también esa electricidad que se vaya acumulando cuando estamos en la secadora, por ejemplo, que sacamos cuando se está secando la ropa, pues sacamos la ropa y la vemos que está muy cargada porque sentimos todos los clics pasando por ella. O cuando estamos dormidos y está la luz completamente apagada, vemos como la lámpara, como se produce un efecto luminiscente en la sábana. Eso también me ha pasado y estoy seguro que a ustedes también. Entonces, esa electricidad que se carga, pues puede dañar los equipos electrónicos, que los tenemos en casi todo. Yo les hablo de las computadoras, pero también puede suceder con los celulares, puede suceder con cualquier equipo de los que tenemos en nuestro hogar. Entonces, hay que tomar precauciones para que la electricidad estática no se cargue. ¿Qué hacemos? Bueno, una de las cosas que debemos hacer los electricistas es tener tener a tierra todos los periféricos para que por allí se drene toda la electricidad estática. Todo lo que esté conectado eléctricamente a una casa debe tener su conexión a tierra. Ese es una de las causas o una de las razones principales de tener tierra en nuestro hogar o en nuestro trabajo o en nuestra industria. Bien, eso era todo lo que les queríamos decir en el día de hoy. Tengan cuidado, por favor, con la electricidad estática y les deseo que tengan un excelente día.